Hola, este es un video para explicar el problema 9 de la unidad 7 de equilibrio químico y vamos a comenzar por el enunciado. El problema dice, las energías de Gibbs de formación del cloruro de amonio sólido, el amoníaco gaseoso y el cloruro de hidrógeno gaseoso son a 25 grados, menos 202,97 kJ por mol, menos 16,48 kJ por mol y menos 95,3 kJ por mol respectivamente. Y nos da una reacción que es la reacción de interés para el problema. Esta reacción es la reacción de descomposición del cloruro de amonio, en la cual el cloruro de amonio sólido se descompone en amoníaco gaseoso y cloruro de hidrógeno gaseoso. Y nos van a preguntar varias cosas al respecto, como por ejemplo cuál es el valor del delta G0, cuál es el valor de la constante de equilibrio y cuánto vale la presión parcial del cloruro de hidrógeno en el equilibrio. Este problema es muy interesante porque es un problema en el cual vamos a lograr vincular conceptos ya aprendidos y trabajados de termodinámica, como por ejemplo delta G de formación y delta G de reacción, y vamos a luego vincularlos con los conceptos que son intrínsecos de esta unidad, como por ejemplo constante de equilibrio, y a partir de la constante de equilibrio, por determinar concentraciones o presiones de los reactivos y productos participantes en el equilibrio. Vamos a empezar por la primera parte. Y entonces, lo que nos piden es el valor de delta G0, o sea, la variación de la energía libre de la reacción de interés, esta que está acá, la descomposición del cloruro de amonio, la variación de energía libre de la reacción en condiciones estándar que diríamos que son un bar y 25 grados centígrados, o sea, 298 Kelvin. Fíjense que los datos que nos dan justamente son las energías libres de formación de todas las sustancias que participan: cloruro de amonio, amoníaco y cloruro de hidrógeno. La primera cosa importante a prestar atención es siempre verificar los estados de agregación en los datos que a ustedes les dan si coinciden con los datos relevantes para el problema, porque si bien en este caso todos los estados de agregación coinciden, supongan que si les hubieran dado la energía libre de formación del amoníaco líquido, no hubieran podido hacer lo que vamos a hacer ahora y tendrían que seguramente trabajar con otros datos en el problema para poder terminar teniendo todos los valores de energía libre de formación en los mismos estados de agregación importantes para la reacción. Una vez hecha esa aclaración y repasando contenidos que ya vimos y trabajamos en la unidad de termodinámica, ustedes ya saben que para calcular la energía libre de una reacción, yo puedo recurrir al uso de las energías libres de formación, de la misma manera que lo puedo hacer con las entalpías y con las entropías. ¿Por qué? Porque este delta G0, que a mí me están pidiendo, lo puedo pensar, de esta reacción, lo puedo pensar como la diferencia. Acuérdense que este símbolo es sumatoria. La diferencia de la sumatoria de las energías libres de formación de los productos con la sumatoria de las energías libres de formación de los reactivos. O sea, la resta entre todos los delta G de formación de productos con todos los delta G de formación de los reactivos. Una cosa que tienen que tener mucho cuidado acá es el tema de los signos, porque en general, aunque esté muy bien planteado el problema, esto puede dar lugar a confusión o a veces se olvidan. Entonces, el delta G de formación del amoníaco más el delta G de formación del cloruro de hidrógeno menos el delta G de formación del cloruro de amonio debería corresponderse con el delta G0 de la reacción. Fíjense que en este caso delta G de formación del amoníaco es menos 16,48, el delta G de formación del cloruro de hidrógeno es menos 95,30, pero acá justamente como hay un menos, este menos termina repercutiendo en un cambio de signo respecto del delta G de formación del cloruro de amonio, por lo tanto acá va más 202,97 kJ por mol, lo cual nos da un valor final, la respuesta respecto de esta pregunta, de 91,19 kJ por mol. ¿Qué quiere decir esto? Que en estas condiciones la reacción no es espontánea, no es favorable. ¿Sí? Como hemos visto ya muchas veces, un valor mayor a cero nos está diciendo que en estas condiciones, la reacción no es espontánea. Y hemos podido calcular esto, hasta acá un problema de termodinámica. Y ahora es donde empieza lo más interesante, porque el segundo ítem nos pide cuál es el valor de la constante de equilibrio. Esta ecuación que tenemos acá es una ecuación muy importante
no importante solamente para este problema, ni siquiera importante para esta unidad. Importante porque forma parte de lo que forma esa matriz que cohesiona todo lo que tiene que ver con termodinámica y equilibrio que van a ver en esta materia y probablemente en otras materias más. Y forma el nexo entre los parámetros termodinámicos que en general pueden estar tabulados o que se pueden calcular incluso a partir de entalpías y entropías, con cómo eso repercute en las concentraciones de equilibrio de todas las especies participantes. Fíjense, acá nos dice que el delta G0 para cualquier reacción es igual a menos R, la constante del gas ideal, por la temperatura, por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Esta constante es la constante termodinámica, no tiene unidades y depende solamente de la temperatura. Ahora, antes de hacer cuentas, lo que podemos anticipar es que como la reacción no es espontánea, porque el delta G0 es mayor a 0, lo tanto que podemos anticipar es que la constante de equilibrio va a ser menor a 1. Y esa es una regla que no va a fallar jamás. Si la reacción es espontánea y el delta G0 es menor a 0, o sea es negativo, la constante de equilibrio va a ser mayor a 1, que va a querer decir que la reacción está desplazada hacia productos. Y si delta G0 es mayor a 0, la constante de equilibrio va a ser menor a 1. ¿Cómo hacemos para despejar entonces esto? Bueno, muy sencillo. El pasaje de términos es muy fácil. Y vamos a llevar una expresión, este tipo de expresiones de E a la menos un término energético sobre RT. Es una forma que aparece muchísimo a lo largo de toda la química. Y lo que nos está diciendo es que esa constante se relaciona de esta manera con los parámetros de interés. Tengan mucho cuidado que como R está en joules, 8,314 joules sobre Kelvin mol y la temperatura está en 298 Kelvin, este valor de delta G0 hay que ponerlo en joules también. O sea, no pongan 91,19 kilojoules porque va a dar mal. Pongan 91.190 joules por mol. De esta manera, reemplazando esta ecuación, van a poder calcular el valor de la constante de equilibrio para este problema, para esta reacción, y van a ver que es una constante chica, 1,03 por 10 a la menos 16. Chica menor a 1, no menor a 0, no hay constantes de equilibrio menores a 0 ni 0. Si así como en el mundo delta G nos preocupa cuando algo es mayor a 0 o menor a 0, mayor a 0 no es espontáneo, menor a 0 es espontáneo, cuando hablamos de constante de equilibrio nos preocupa que sean mayor a 1 o menor a 1, pero siempre positivas. Este valor se condice con lo que habíamos visto previamente respecto al delta G0. Por último, el último ítem del problema nos pide que identifiquemos cuánto va a valer la presión parcial del cloruro de hidrógeno en el equilibrio. Ahora, para esto tenemos que tratar de entender e identificar un poco qué es esta constante que está acá. ¿Qué es esta constante? ¿Es Kp, la constante que está expresada en función de las presiones de los gases? ¿Es Kc, la constante que está expresada en función de las concentraciones de las especies que participan? Bueno, estrictamente hablando, esto es la constante termodinámica del equilibrio. La constante termodinámica del equilibrio está expresada en función de otras cantidades, que son las actividades y las fugacidades de las especies que participan. Y nosotros, en este curso, en esta materia, las vamos a aproximar, que son aproximaciones que en general son válidas. O sea, las desviaciones de la idealidad existen, pero en general son válidas estas aproximaciones por concentraciones y presiones. A lo largo de todos los problemas de la guía, ustedes van a aproximar las actividades y las fugacidades por concentraciones y por presiones. Ahora, ¿cuál es la expresión con la que nosotros estamos familiarizados, en la cual aparecen presiones y concentraciones? Es Kp. Esto es muy importante. Cuando ustedes tengan que hacer alguna cuenta en la cual aparezca el vínculo entre delta G0 y una constante termodinámica, no usen Kc. Si ustedes solamente tienen especies en solución, Kc y Kp va a ser igual, porque si solamente hay especies en solución, lo único que van a aparecer son las concentraciones. Sin embargo, si ustedes tienen equilibrios en los cuales aparecen gases, ya sea solo gases o gases y especies en solución, esa expresión de Kp va a estar escrita en función de las concentraciones y las presiones.
Y esa expresión, en función de concentraciones y presiones, es la expresión que ustedes van a tener que poner en esta ecuación para conseguir el valor numérico correcto de delta G0. Avanzando, la expresión de la constante de equilibrio genérica es esta. Esto lo vieron en la teórica, pero básicamente esto es, acá aparecen solo 4 especies porque es una expresión genérica, pero podría haber muchas más en las cuales está la concentración o la presión o la actividad del producto 1 elevada a su coeficiente estequiométrico por la del producto 2 elevada a su coeficiente estequiométrico y así sucesivamente, dividido la concentración del reactivo 1 elevado a su coeficiente estequiométrico por la concentración del reactivo 2 elevado a su coeficiente estequiométrico, así hasta el final. Para nuestra reacción particular, que es la descomposición del cloruro de amonio sólido en amoníaco gaseoso y cloruro de hidrógeno gaseoso, la expresión de Kp va a ser la presión parcial de este producto por la presión parcial de este producto. Les dividimos en todos los casos por un bar, por el estado estándar, porque de esa manera nos garantizamos que Kp no tenga unidades. Ahora en este punto hay que notar dos cosas importantes. La primera es que en estas expresiones los sólidos y los líquidos puros no aparecen en las expresiones finales, ¿sí? Por lo tanto, el valor de Kp en este caso, fíjense que notable, va a depender solamente de las presiones parciales de los productos. Si ustedes tienen un líquido puro o un sólido puro en sus reacciones, en la expresión final no aparece, lo único que van a aparecer son los gases y las especies en solución. Y por otro lado, otra cosa interesante se desprende simplemente de mirar la estequiometría de esta reacción. Por cada mol de cloruro de amonio que se descomponga, voy a obtener un mol de amoníaco y un mol de cloruro de hidrógeno. O sea, la cantidad de moles presentes por el vínculo estequiométrico que existe acá de estos dos siempre va a ser igual. Si hay 2 moles de amoníaco, va a tener que haber 2 moles de cloruro de hidrógeno. Ahora, si asumimos que no hay grandes desviaciones de la idealidad y que ambos gases se comportan como gases ideales, al haber la misma cantidad de moles de los dos, lo que voy a tener es la presión parcial del amoníaco va a ser igual a la presión parcial del cloruro de hidrógeno, porque si se comportan como gases ideales, esas presiones parciales van a depender únicamente del número de moles que yo tenga en el recipiente que los contenga. Dicho de otro modo, a mí me están preguntando cuánto vale la presión parcial del cloruro de hidrógeno. La presión parcial del cloruro de hidrógeno y la del amoníaco van a ser iguales, por lo tanto esta multiplicatoria se va a transformar simplemente en que Kp la puedo expresar como la presión parcial del cloruro de hidrógeno al cuadrado. En el equilibrio esta presión, ¿no? El despeje es sencillo y la respuesta que obtenemos es que la presión parcial del cloruro de hidrógeno es 1 por 10 a la menos 8 bar. Y acá es importante recalcar un par de cosas. Fíjense que aunque el delta G0 nos da positivo y sabemos que la reacción es espontánea, eso no quiere decir que la presión parcial de los productos en el equilibrio sea cero en estas condiciones, ¿sí? Es baja y la constante de equilibrio es chica. La constante de equilibrio nos dice que la reacción va a estar bastante desplazada hacia reactivos, ¿sí? Ahora eso no quiere decir que no se forme nada de producto. Algo se forma y eso es lo que ejemplifica qué está haciendo la constante de equilibrio y qué está pasando con las concentraciones y las presiones. Algo se forma, aunque sea muy poco, muy bajito, ¿sí? Aunque sea muy poco, muy bajito, algo se forma y algo en el equilibrio hay. Es decir, aunque el delta G0 sea positivo y la reacción no sea espontánea en esas condiciones, algo en el equilibrio de los productos aparece y nosotros ahora sabemos cómo calcularlo vinculando potenciales termodinámicos como la energía libre de Gibbs con la expresión de la constante de equilibrio y su dependencia de las concentraciones de reactivos y productos. Para eso está este problema, para ilustrar ese vínculo entre conceptos. Espero que les haya servido, que haya sido claro y muchas gracias por su tiempo.